Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 08.09. 2021 actualizado 08.09. 2021 El popular melodrama se estrenó en 1984. La película gustó mucho a los espectadores soviéticos, visitó Festival Internacional, tuvo buena recaudación en taquilla. Su tema nunca envejecera, porque en todo momento un hombre se enfrenta a menudo a una elección difícil, a la necesidad de tomar una decisión difícil. En una situación muy difícil cayó el protagonista, Alexander Netuzilin. La película comienza con la Gran Guerra Patria. El ejército rojo avanza, los soldados se sientan en las trincheras y esperan el ataque. Nuestro héros est différent del resto. Los terribles acontecimientos no pudieron matar en él a un romántico intelectual. Está secretamente enamorado de una joven enfermera, demasiado hermosa en el contexto de los combates. Netuzilin está dispuesto a luchar con su camarada, defendiendo el honor de Lyuba, que es la esposa de campana de su comandante. El tipo se resigna a que la rubia no le preste atención. Ella está tranquila en el banquillo de los guapos comandantes. Solo después de un bombardeo, Vanda a los heridos y a veces salva a Chico desarmado. La guerra ha terminado, el espectador se encuentra en el Moscú invernal, que ya ha curado su herida y vive una vida pacífica. Sacha ha sobrevivido, ha regresado del front sin herida evidente. Estudia para historiador, trabaja como proyeccionista. Tiene mujer, Vera est intelligente y tiene tacto. Dos personas intelligentes vivant perfectamente en una habitación de un piso communal, que Antano perteneció íntegramente a los padres de la esposa. La parja viste bien y no pas à hambre. Un día, Netuzilin se fija en una vendedora de pastel. Una mujer con un tulup y bota de fieltro l'amaba alegremente a los clientes, con el frío que hace, tiene que hacer un plan y ganarse la vida. Tiene una amiga con una bandeja de helado, y a su lado y una nina de 1,5 años envuelta en un chal. Nuestro intelectual decide tomar un tentempié y escruta a la dependienta. Le recuerda mucho a alguien. Alexander reconoce inmediatamente a aquella de la que estuvo perdidamente enamorado en los campos de batalla. Ya no queda nada de su antigua belza, la enfermera se ha convertido en una dura abuela que trabaja duro para ganarse la vida. No se acuerda de él, el lo cual est comprensible. En su vida anterior, tenía un montón de admirador que no se pueden contar. Vende una tarta al proyeccionista y responde desafiante a su galantería. Pero esto no avergonza al héroe, ya que Manana vuelve de nuevo y redime por completo todo los bien. La lama del amor vuelve a encenderse en su alma. Ahora él es solo un macho, y ella una infeliz madre soltera sin un rincón propio. Alexander está dispuesto a ayudarla, se hacen amigo. Lyuba vuelve a ser amada y deseada, como durante la guerra. Cuida de su hija, la leva a su habitación del proyeccionista, intenta ayudarla a conseguir un apartamento independiente en el comité ejecutivo. La esposa militar del comandante se transforma en su ojo, porque apreciada y respetada. Solo hay un problema, Netuzilin no le dice que está casado. Pero la esposa legítima ya sospecha que algo va mal. Le informant de que Sacha avait ses ventes pastel. El soldado de primera línea invitó a su amigo del campo de batalla a un concierto de música clásica, era noche vieja. Torgovk se cansó rápidamente de los sonidos difíciles para su alma y de las órdenes estrictas en la sala. Salieron a pasear y conocieron a la mujer de Alexander. El escándalo no salió a la luz. La ridicula escena terminó con el hecho de que la sabia Vera Nikolaevna llamó a Antipova de visita. El problema del triángulo amoroso terminó con una fiesta de borracho, que transcurrió pacíficamente, de forma positiva. La inteligente duna del piso logró con su inteligencia y tacto arrebatar al legítimo cónyuge de las insidiosas manos de la tentación y el amor. Pero Lyuba ha entrado para siempre en la vida del proyeccionista, y ahora el protagonista se enfrenta a un difícil dilema, ama a una. Pero está casado con otra. Un día, una enfermera de primera línea visita a su rival.
do mujer del mismo hombre stand de tertulia. La vendedora de tarta intenta inculcar a la amable maestra que luchar por un hombre y no permitir que se fige en los demás. Muy pronto Luba se présenta à Sacha en el trabajo y le pide que cuide de su hija. Se arregla, necesita estar de vacación. Pero se da cuenta de que tiene a alguien. Es el jefe del comité ejecutivo, medalista y soldado de primera línea. Tra la segunda visita de la mujer con una declaración escrita, surge entre elles una chispa. Pronto se conviertant en marido y mujer, la vivienda confortable y la prosperidad material pas en factura. Luba incluso déjà su trabajo y a no comercia en frío. El alma de Sacha se encuentra en una auténtica tormenta. La mujer a la que una veamo ha vuelto a elegir a un hombre más fuerte, influyente y rico. El héros déambula por Moscú de noche, sacando el hielo de los de sag con los pies privando así del sueno a la jante. Por su gambera travesura, el delincuente est detenido por un guardia montado, subido a un caballo y escoltado lentamente hasta la comisaría. Pero Vera aparece a la vuelta de la esquina y ruga al policía que deje marchar al soldado del front, que necesita dieta y consuelo casero. Las supplica de la carinosa esposa surtant efecto en el ejecutor, los héros se paran en el terraplén y admiran el río helado. El autor ofrece una excelente oportunidad para que el espectador piense por sí mismo y decida que ocurrirá a continuación con los personajes. La imagen no resuelve los problemas global de la humanidad, pero sin duda dará una pista a cualquier hombre inexperto. Et que apreciar a quien te quiere y se ha dedicado a ti durant mucho tiempo. No vale la pena cortejar a una dama infeliz sino le has confesado tu estado civil. El engano seguramente se revelará, será malo para todos los participantes del triángulo amoroso. Et una tontería ser un eterno romántico y no apreciar las realidades de la vida. Y cada belza debe entender que su apariencia no afecta a un futuro feliz y la ausencia de problema. El destino puede resultar que tenga que trabajar duro y estar al borde de la supervivencia. Todo espectador reflexivo encontrará algo notable para sí mismo en la película. Admin.